Buenas tardes a todos y gracias por su participación en una nueva edición de Esfera Recap. El objetivo de este espacio es ponernos a disposición de nuestros clientes y amigos para presentarles temas de actualidad relacionados con la emergencia nacional que hemos estado viviendo. Si durante el programa tienen alguna pregunta, esté o no relacionada con el tema central que presentaremos hoy, nos la pueden enviar utilizando el chat, la función de chat que tiene Zoom, o por Facebook Live, y las iremos contestando en el orden en que se vayan recibiendo. Este espacio está programado para que dure aproximadamente unos 30 minutos. Si al final quedaran preguntas sin responder por falta de tiempo, se las contestaremos offline. En virtud de la pandemia del COVID-19, se han establecido variadas medidas en Costa Rica y el mundo entero que han tenido un gran impacto en la economía de todos los países. El cierre de fronteras, el distanciamiento social, las recomendaciones de quedarse en casa, las nuevas medidas sanitarias, el cierre de negocios, la restricción de horarios de operación, por citar algunos ejemplos, han desacelerado drásticamente la economía y, por supuesto, también cambiado los hábitos de consumo de las personas. Todo esto ha resultado en reducciones en nuestras exportaciones de algunos de nuestros bienes y servicios, por ejemplo, en particular turismo, así como efectos importantes en nuestras importaciones. Claro está, también algunos productos y servicios se vieron, por decirlo de alguna manera, favorecidos con esta situación, pues su demanda aumentó en virtud de la pandemia. También se han presentado distintas situaciones en cuanto al transporte de bienes a nivel internacional. Lo que es la conexión de las cadenas globales de valor. Para conversar sobre este tema en el Esfera Recap de hoy, tenemos el honor de contar como invitada especial a doña Dialá Jiménez, ministra de Comercio Exterior de Costa Rica. Bienvenida, ministra, y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, muchas gracias por la invitación a Eric Scharf, a Esfera Legal y a quienes están participando y siguiéndonos por Facebook Live. Gracias, ministra. Quizás para ubicarnos inicialmente así de manera en un contexto general, ¿será posible quizás compartir algunas estadísticas básicas de lo que eran las exportaciones e importaciones de Costa Rica de previo a la crisis del COVID-19? Claro, nosotros tenemos estadísticas de todo el año 2019 ya completas en bienes y en servicios. Nosotros alcanzamos para ese 2019 una cifra récord de 21.000 millones de dólares en exportaciones. También un equilibrio entre bienes y servicios que hemos estado alcanzando, 45% de exportaciones en servicios, que incluye turismo, y 55% en bienes. También cabe destacar que importamos menos de lo que exportamos el año pasado, un superávit de balanza comercial. No necesariamente, como ustedes sabrán, es algo que significa que hay que celebrar, así no es como necesariamente se mide, porque el poder adquisitivo para importar también cuenta, pero en este caso de lo que se habla es de un impulso muy fuerte también en exportaciones. También tenemos cifras del primer trimestre en bienes, porque nosotros en servicio dependemos del Banco Central, que realiza unas encuestas y están rezagados por un trimestre, pero en bienes, como dependemos generalmente de aduanas, es más inmediato el resultado, y bienes en el primer trimestre del 2019 apuntaba también a un repunte, y pues veníamos en general mejorando, porque a pesar de un año con el Niño, a pesar de la afectación en Nicaragua, pues gracias a la gran diversificación que tenemos, veníamos repuntando, sobre todo, por ejemplo, dispositivos médicos, que creció un 23%, y otros sectores que fueron creciendo también. Correcto. Perdón, ¿ese primer trimestre era del 2019 o del 2020? Perdón, 2020, sí. 2020, 2020, perfecto. sí. Perfecto, muchas Que es gracias. en el cual 23% crecieron las ventas de dispositivos médicos, efectivamente. Correcto, correcto. Y quizás algunos son obvios, pero ¿cuáles fueron los primeros efectos o los efectos más inmediatos en nuestro comercio exterior
una vez que se empezaron a implementar las medidas por parte del gobierno para evitar la propagación de la pandemia? Bueno, el efecto inmediato desde el punto de vista estadístico fue en turismo. Turismo no es algo que esté bajo la rectoría de mi ministerio, está bajo la rectoría del ICT y la ministra de Turismo, pero ese fue el impacto inmediato, lógicamente. Pero las medidas en sí, lo que empezaron a hacer fue a tomar medidas para flexibilizar la manera en que se trabajaba. El 98%, por ejemplo, de las empresas de servicios de zona franca logró incorporarse al teletrabajo y eso requirió del apoyo nuestro para efectuar directrices que permitieran, por ejemplo, sacar equipos de los parques de zonas francas y en bienes aproximadamente un 86% hacen teletrabajo. Eso impacta a las empresas. Hay algunos gastos asociados con adaptarse a esto. En cuanto a las demás medidas, nosotros incidimos con las autoridades correspondientes de salud, sobre todo, pero también migración y aduanas, para que el impacto fuera lo menor posible y lo mínimo posible. Y esto se logró. Nosotros logramos, y otros países también han logrado que la incidencia en cuanto a la logística del comercio exterior sea la menor. Hubo, por supuesto, y usted lo mencionó, algunos retrasos e impactos en insumos. Por ejemplo, al principio de la pandemia en China hubo retrasos en los puertos y entonces insumos electrónicos, por ejemplo, fueron retrasados. También ese retraso causó que en algunas empresas donde no hubiera tanto abastecimiento, pues se impactara en ese sentido. Pero las medidas per se de restricción, más las medidas sanitarias, han tenido un impacto, digamos, en la medida de lo posible mínimo para la continuidad de los negocios. Lo que ha sido absolutamente con un impacto muy grande es la caída en la demanda, ¿verdad? Eso sí que, ese es donde tenemos que ponerle la atención. Definitivamente, definitivamente. Pues la verdad que esto ha sido sorprendente y muy positivo para Costa Rica, ¿verdad? Y nos ha dejado muy bien a nivel internacional el hecho de que hubiéramos logrado apoyar a las empresas para continuar en sus negocios y sus operaciones. Hablemos un poco, ministra, por favor, del apoyo específicamente al sector exportador. Hay un programa, el programa Alivio, ¿verdad? Que ha puesto en práctica o implementado el Ministerio de Comercio Exterior. Aparte del programa Alivio, del que podemos conversar un rato, hay otras medidas también que se han implementado o se están pensando implementar para mitigar un poco los efectos en el comercio internacional y apoyar a ese sector exportador. Sí, bueno, y perdón, quería nada más agregar un tema que es que quiero agregar el tema de la moratoria en aranceles ha hecho que aduanas funcione un poco más despacio y ese ha sido otro impacto. Y quería nada más reconocer para que se sepa que ha habido más lentitud en la importación y eso sí es importante decirlo. Volviendo a su pregunta, nosotros como sector lo que hicimos fue que desde el 19 de marzo nos fungimos y funcionamos como una sola entidad y dividimos nuestros esfuerzos y nuestro recurso humano, nuestros colaboradores, en tres funciones. La primera fue la atención operativa al COVID. Estos temas de las medidas que yo les hablaba, cómo incidimos, han requerido un trabajo de 24/7 con las autoridades de diferentes entidades y además han requerido que nosotros levantemos información para nuestro sector. Elaboramos un micrositio www.medidascomercioexterior.com, donde se encuentran todas las medidas que seleccionamos para el sector y también información del funcionamiento de los puertos. Cada semana se actualiza. Este sitio web se lo recomiendo porque está actualizado. Entonces, brindar información oportuna es muy importante. Abrir canal de diálogo todos los lunes y todos los jueves. Esa mesa de comercio exterior la presido yo, nos reunimos con Jorge Sequeira de CINDE, Pedro Beirute de Procomer
y estos funcionarios, los colaboradores que atienden el COVID con prácticamente unas 15 a 20 cámaras. Ese espacio es para transmitir información. También estuvimos haciendo encuestas y sondeos constantemente. El segundo pilar era continuidad de negocios. Nosotros tenemos que continuar y eso lo podemos dejar para después de qué estamos haciendo. Y el tercero es pensar en qué va a pasar después de que esta crisis pues ya empiece a atenuarse. Entonces, el programa Alivio es un programa adicional a lo que estamos haciendo, porque en la mesa que se divide en grupos de trabajo, también se están haciendo webinars, se están haciendo cursos, se están haciendo, por ejemplo, cursos con chefs de Costa Rica para vender productos en mercados que están recuperándose un poco más temprano y que, bueno, gracias a la manera en que hemos nosotros diseñado este modelo, tenemos muchos tratados de libre comercio que nos ofrecen accesos preferenciales y reglas, y entonces podemos ir girando de echar mano de las oficinas de Procomer en diferentes países y también la Cancillería, que nos ayuda mucho, pues vamos atendiendo al sector. Y ya más concretamente el programa Alivio, que es un programa que Procomer apoyó con $4 millones, el Sistema de Banca para el Desarrollo con $1,5 millones y el INA con aproximadamente en especie equivalente a unos $1,5 o $2 millones. Hicimos un programa para que 200 MIPYMES que están siendo seleccionadas en estos momentos, estos días, pudieran obtener capital de trabajo y pudieran obtener asesoría, que es lo que da el INA, de expertos en finanzas y en gestión para estabilizar, modernizar estas MIPYMES ganadoras y después hacerles un plan de reconversión para incorporarse con mayor presencia, mayor fuerza en el post-COVID. Es un programa que dura 10 meses aproximadamente, como le digo, con fondos no reembolsables y también con asesoría. Ese es el tipo de herramientas que nosotros usamos para nuestro sector, para atenderlos y pues creo que ha sido algo, como usted dice, para amortiguar este golpe. Perfecto, no, excelente. Realmente un trabajo extraordinario y estoy seguro que el sector exportador ha sentido ese gran apoyo, pero además quisiera recalcar también lo beneficioso de la coordinación sector público, sector privado, ¿verdad? Y en esas mesas de trabajo de instituciones públicas, ministerio, etcétera, con sector privado, pues definitivamente eso es indispensable para también poder sobrellevar esta crisis. Sí, porque la junta directiva de Procomer, de hecho, tiene mayor participación del sector privado que el público y en ellos siempre pues, nos apoyamos. El Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo también tiene 2 miembros de cámaras y en el INA me parece que también dentro de la junta directiva hay privado, pero sobre todo, como usted dice, en esta mesa recogemos y tenemos el pulso inmediato de las necesidades de nuestro sector y eso es fundamental porque estamos para servir al sector y ellos también para levantarnos alertas, pero también para proponer soluciones. Es una relación muy colaborativa que yo creo, y permítame aquí decir, va a ser una de las grandes lecciones y el presidente lo habló, que tenemos que borrar las divisiones entre el sector público y sector privado y agrego la academia porque en realidad somos de los mismos, ¿verdad? Estamos trabajando aquí para que los costarricenses, independientemente de dónde trabajen, estén mejor y no perdamos esos empleos, que esa es la gran tragedia mundial, ¿verdad? Es el empleo y la liquidez que hace que no tengamos la demanda y que pues ese es el riesgo, ¿verdad? Aparte de lo sanitario que por dicha, claro, nosotros ya lo cubrimos y eso es una gran ventaja. Así es, totalmente de acuerdo. Ministra, quizás pasemos un poco al tema de importaciones, ya lo hemos mencionado, pero ¿cuáles son, no sé si tenemos esos datos, si ya existen los datos de cuáles son esos productos o servicios cuya importación se ha visto más reducida? Y número 2, usted comentaba que en gran parte ha sido, lógicamente, ¿verdad?, por una reducción de la demanda, una menor demanda local, ¿verdad?, de productos, pero también se habrán visto afectadas las importaciones por una menor oferta internacional de esos bienes y servicios. Bueno, también se ven
impactadas las importaciones por la misma razón por la cual nuestras exportaciones se ven impactadas, y es que hay menos demanda interna. Por ejemplo, bienes como automóviles y celulares que no son de primera necesidad van a experimentar una baja. Estos son datos del Banco Central, ¿verdad? Nosotros usamos esa data. Ya hay una caída del 3,9% en el primer trimestre en relación con el primer trimestre del 2019. Tendremos que ir viéndolo mes a mes cuando el Banco Central dé esa data, pero combustible, a pesar, ustedes ya vieron el dilema increíble que tenemos en este mundo, a pesar del baja precio, pues hay una baja demanda. Entonces, eso sí ha venido a impactar la importación, porque la gente no está requiriendo tanto combustible, y también algunos combustibles y aceites minerales pues que están asociados. Esa es por el momento la caída. Probablemente veremos una caída mayor. A mí, sin ser economista, me parece que mayo es el primer mes donde vamos a vivir realmente todos los números del impacto verdadero de esta pandemia, sí. Ministra, ¿y ha habido algún efecto en el precio de los commodities con esto? O sea, ¿se ha afectado tanto las exportaciones e importaciones mundiales en general? ¿Qué efectos han habido en los precios de los commodities? Bueno, nosotros sabemos que el petróleo y el cobre en el mundo ha sido muy impactado en el precio. Nosotros mismos, como país, no dependemos y no exportamos commodities a menos que se considere que el azúcar es un commodity, ¿verdad? Que la verdad es que se comporta en la manera en que se vende a veces como un commodity, y ahí sí cayeron las exportaciones en un 16%. Pero en realidad el precio unitario cayó menos, cayó un 2%. Entonces, en el azúcar todavía no se ve la gran caída porque es un commodity de consumo alimenticio, y pues seguro para el procesamiento alimenticio se va a ver la caída un poco después. Y el banano, café, piña, que son nuestros commodities, entre comillas, el precio ha caído un 4%. Por ejemplo, en el precio unitario de banano, café y piña más bien han aumentado, y eso es interesante. El café ha aumentado un 10%, y eso debe Increíble. decir algo, porque a pesar de que el turismo baja, el consumo interno de cada país se ha disminuido porque no hay actividades, no hay actividades recreativas, no hay turismo, pero probablemente, no sé si es que el consumo per cápita o la demanda ha aumentado porque nuestro precio aumenta, y eso es el producto que vemos, uno de los productos ganadores, y igual que algunos dispositivos médicos de nuestra matriz o canasta exportadora. Sí, la gente debe estar tomando más café en sus casas, probablemente. Yo soy una, por ejemplo. Sí. Ya habíamos hablado un poquito del tema de transporte internacional y servicios de logística, pero quizás profundicemos un poquito más qué efectos ha tenido toda esta crisis, ¿verdad? Hablábamos un poco de una mayor lentitud en los servicios aduaneros, ¿verdad? Sí. Pero a nivel mundial en general, ¿ha habido alguna dificultad con el transporte internacional? Sí, hablemos de los tres tipos. El transporte marítimo reporta algunos retrasos en algunos puertos, como ya mencioné al principio, sobre todo, y eso en materia de transporte, también en materia aduanal y de logística, por las razones que yo comentaba en nuestras aduanas, pero en los demás puertos no hemos tenido mayor reporte de algo de impacto. Sin embargo, en el transporte terrestre, por el cierre de fronteras a personas, y por la necesidad de modificar nuestros hábitos en tema sanitario y algunas restricciones en el número de días que se permite eh, quedarse a los transportistas en nuestra región, y el transporte privado, estoy hablando de Centroamérica, que es un mercado muy importante, el segundo mercado nuestro después de Estados Unidos. Pues ahí se ha experimentado, ustedes tal vez vieron el fin de semana algunos bloqueos en Peñas Blancas, sobre todo Paso Canoas, ¿no? Pero esos son temas por unos cambios en las restricciones temporales para los transportistas. Eso lo resolvimos muy rápidamente las autoridades de migración y seguridad y nosotros, y las autoridades de salud,
pero esas son las afectaciones. Y en el transporte aéreo se ha reportado algún incremento en el precio. Entiendo que en el marítimo también ha habido algún incremento en el precio, a pesar de la baja de combustibles. Lo que nos indican es que necesitan, con la baja de demanda y movimiento, pues cubrir los costos. Y en cuanto a aéreo, pues algunos de los bienes que nosotros exportamos se van en aéreo de pasajeros, en la panza de los aviones. Entonces, en eso ha habido un poco de afectación que se resuelve buscando otros medios para las salidas. El aeropuerto de la región que reportó cierre muy temprano fue el aeropuerto de Lima, pero los demás aeropuertos y los puertos, como he mencionado, en general no han reportado problemas. Me parece que el de Miami unas 24 horas estuvo suspendido, pero en general en esa parte de logística no hay un reporte. Yo quiero nada más agregar algo que también en el post-COVID lo que los expertos dicen y nosotros hemos identificado es que va a haber un mayor uso del canal del comercio electrónico. Entonces, a mí me parece que en materia logística, pues hay unas grandes oportunidades y vamos a empezar a aprender cómo usar la logística para el comercio electrónico, mayor bodegaje, mayor trazabilidad, tecnología aplicada. Y eso va a ser una de las cosas que yo creo que puede ser interesante. Claro. Y en materia de cadenas globales de valor, ministra, ¿ha habido distorsiones? Si se han llegado a afectar, por lo menos en las que nos afectan a nosotros, las que nos interesan a nosotros en Costa Rica. Bueno, suministros sí, y vieran qué curioso. Usted pregunta a alguien en la calle y le podría responder que China es el mayor proveedor de insumos de Costa Rica en muchas de las cosas que producimos. Eh, y pues hubo algunas afectaciones, como yo mencioné, en retrasos de suministros, pero el mayor problema de suministros que detectamos al inicio, por lo menos, fue en insumos para los dispositivos médicos que vienen de Estados Unidos. Estados Unidos es el mayor suplidor o proveedor de insumos para ese sector que es muy importante para nosotros, y esa cadena se vio afectada algún tiempo. Ya reorganizó o más bien retomó el ritmo esa cadena de suministro de valor a Costa Rica. Y en general, ya hablando de cómo las empresas van a diseñar sus cadenas de valor, de lo que se habla siempre es del el llamado en inglés nearshoring, o un acercamiento de las empresas a sus, digamos, focos de demanda y a sus casas matrices también, donde pues se quiere acercar y acortar esa cadena de suministro, y eso puede traernos algunas cosas buenas, esperamos, ¿verdad? Pero eso va a ser interesante observarlo en un mediano plazo. Y claro, hay definitivamente oportunidades para Costa Rica, ¿verdad? Así es. Sí. Una pregunta complicada, ministra. Claramente es muy difícil de predecir qué va a pasar, ¿verdad? Aquí casi que estamos viviendo el día a día y cómo se va desenvolviendo toda esta situación, pero ¿será posible algún tipo de estimación de qué tan rápido o lento se podrá recuperar nuestro comercio internacional? Digamos, ¿qué tan rápido podría volver a acercarse a la situación en la que estábamos de previo a la pandemia? Una vez levantadas las medidas, obviamente, ¿verdad? Claro, yo creo, bueno, usted conoce muy bien CINDE, que usted preside la junta directiva y sabe que esa entidad maravillosa está haciendo siempre, pues llevando el pulso de las proyecciones y de cómo se va moviendo esto. Yo digo casi de manera jocosa que nosotros dependemos mucho del gobierno de Estados Unidos y cómo se maneje, porque, bueno, y de las empresas. Porque nosotros hemos hecho una magnífica labor, digo, no es porque esté en el gobierno, pero se reconoce que nuestra labor en el control sanitario, en también la contención social del impacto, que es tremendo, y en la parte de continuidad de negocios, que hemos coordinado bastante bien las entidades correspondientes, pero nuestro mayor mercado sigue siendo Estados Unidos. El 45% de las exportaciones va a ese mercado. Entre 40 y 45, oscila, el año pasado fue 45.
de la inversión extranjera directa, la gran mayoría viene de Estados Unidos. El turismo, pues Estados Unidos y Canadá y Europa son una gran fuente. Nosotros, junto con Europa, pues necesitamos mucho esos mercados y en la medida en que se vayan recuperando esos mercados, podemos también nosotros sentir que hay recuperación. Sin embargo, dicho esto, tenemos un privilegio, como dije, de tener diferentes mercados abiertos, diferentes, no solo mercados, sino productos y servicios. Y tenemos entonces esa diversificación que hace que el golpe se pueda amortiguar de una u otra manera entre unos y otros. Y pues contestando su pregunta de cuándo se va a regresar a la nueva normalidad, ¿verdad? De la que hablan los expertos, porque la normalidad ya va a ser distinta, pues yo creo que vamos a regresar en la medida en que nuestros principales mercados vayan regresando. Europa se tiene que empezar ya está, ¿verdad? Empezando a abrir y a tener actividades. Esa prueba sanitaria que está ahora viviendo Europa, en que entra en esta fase de recuperación, va a ser importante también seguirle el pulso, igual que, como dije, con Estados Unidos. Y pues la verdad es que los expertos hablan de diferentes momentos para diferentes sectores. Turismo va a ser probablemente uno de los últimos por el tema de los viajes y pues mientras se elabora la vacuna, ojalá se llegue a ese punto, mientras se hacen las pruebas y después que quedemos todos vacunados, pues va a pasar mucho tiempo. Entonces, en el sector turismo internacional, no nacional, va a haber mucha creatividad para encontrar soluciones a este desafío. Va a haber probablemente turismos de más largas estancias y ya probamos que podemos conectarnos por teletrabajo. Si yo planeo un viaje de ocio de 2 semanas, probablemente tendré que reservar 6 por si acaso tengo que hacer la cuarentena. Entonces, nosotros y tenemos que ser creativos y tal vez ofrecernos, ¿verdad?, para una estancia más larga y ofrecer servicios de teletrabajo desde los pequeños hoteles, en fin, donde se puede guardar la distancia. Entonces, ese es turismo. ¿Qué va a ser antes? Pues el sector alimentario y de primeras necesidades probablemente se va a ir sintiendo antes porque los restaurantes y la socialización que es tan humana probablemente va a requerir o más bien va a demandar de estos productos. Pero eso realmente nadie sabe y las proyecciones varían. Ustedes ven que el Banco Central ahora dice que se espera una caída del 3,6% del PIB y tendremos que ver cómo van a ser esas proyecciones. Y la OMC ya hasta hace unas 2 o 3 semanas pronosticó una disminución del volumen del comercio mundial. Vean ustedes este rango entre 13% en un escenario positivo, la caída del comercio, y 32% en un escenario pesimista, dependiendo de la parte sanitaria. Entonces, realmente yo creo que nadie sabe muy bien porque es inédito esto, ¿verdad? Claro, claro, hay un nivel de incertidumbre todavía Sí. demasiado elevado, importante. Y ministra, usted empezó a tocar un tema que iba a ser mi siguiente pregunta en cuanto a los cambios más importantes o estructurales que pudiéramos prever, que pudieran darse en el comercio internacional y en general en un mundo globalizado después de que superemos esta pandemia, ¿verdad? Como el comercio electrónico y pues en turismo, digamos, es bastante obvio, pero ¿qué cambios considera usted o podríamos empezar a prever que se pudieran dar después de superada la pandemia? Bueno, yo creo que algunos cambios se van a dar definitivamente en la manera en que se trabaja. Ya se prevé que las empresas van a permanecer más o menos en un 50% en teletrabajo. Bueno, aquellas que lo permiten, como ustedes probablemente están haciendo esas proyecciones internas, ¿verdad? Porque baja costos, aumenta probablemente, yo no sé, a mí me han dicho que disminuye productividad y otras personas me dicen que aumenta la productividad. Eso se va a medir dependiendo de los negocios, pero esto va a requerir que los países
superen sus brechas digitales, incluyendo Costa Rica. Nosotros, la parte de conectividad es un tema pendiente todavía, aunque hemos hecho avances, y eso es fundamental. También creo yo que la parte, por lo tanto, digital va a manejar muchas de las producciones en el comercio. La impresión 3D probablemente se va a acelerar. Lo que yo creo que esto va a hacer es acelerar los cambios que han venido haciendo. También va a haber competencia por atraer la inversión extranjera directa pronto, ¿verdad? Nosotros vamos a tener bastante competencia y tenemos la gran pues, ventaja de posicionarnos muy bien en el tema sanitario por cómo lo atendimos, que es justamente un sector que ya está aquí, donde ya tenemos un clúster, entonces eso va a ser importante. Yo creo que lo que la literatura dice es que los mercados y los países van a invertir más en salud, van a invertir más en investigación y desarrollo y van a tratar de ser menos dependiente en esa área de los otros países. Nosotros somos un país confiable donde a menor costo, pues empresas multinacionales pueden venir a hacer todas esas cosas acá. Y eso me parece que va a ser uno de los cambios. Otro cambio probablemente va a ser la disminución en viajes empresariales. Me parece a mí que de nuevo con el teletrabajo y con esta conectividad ya se demostró que no es tan necesario y eso reduce mucho el costo y por lo tanto, por dicha, también reduce la huella de carbono, ¿verdad? De nosotros. Y me parece a mí también que un tema importante va a ser lo que yo mencioné al principio, la colaboración entre el sector público y privado. Y lo último que algunos dicen es que va a surgir un proteccionismo o una mirada interna y que esto va a impactar el comercio internacional. Yo creo que ahí va a depender si lo que anunció Macron como un anhelo de convertir a la Unión Europea en una zona mucho más autónoma, mucho más independiente y autosuficiente, eso podría impactar en algunas cosas. Yo creo que a Costa Rica en particular no debería impactarnos tanto por los productos que nosotros exportamos a Europa, pero eso podría llegar a impactar. Sin embargo, me parece a mí que las empresas exportadoras de los países se van a resistir a reducir sus mercados, a haber reducido sus mercados. Entonces, yo me pregunto, ¿esto es un instinto natural de defenderse, de darse cuenta lo interdependientes que somos, pero cuánto va a medir o cuánto va a pesar ese riesgo instintivo versus el costo, ¿verdad? Y el costo de oportunidad y la necesidad de emplear y contratar a las personas y de recuperar un desarrollo económico. Entonces, creo, de nuevo, es muy temprano para decir, dicen que se toma 10 años para realmente poder, con esa perspectiva, analizar una crisis. Así que lo que estamos haciendo aquí es solo adivinando, ¿verdad? Predicciones. Bueno, pues con esa incógnita y ese intento de predicciones, vamos a tener que dar por terminado el programa. Se nos ha acabado el tiempo, desafortunadamente, ministra, pero muchísimas gracias por esta entrevista tan interesante y por participar en nuestro programa de Esfera Recap. Les agradecemos mucho a todos por su participación. Recuerden que tenemos este espacio abierto para sus consultas y para mantenerlos informados con lo último en novedades legales y del país. Siéntanse en libertad de compartir con quien ustedes quisieran la invitación para participar en estos eventos virtuales. En la pantalla les compartimos nuestros correos electrónicos para que nos puedan contactar en caso de que tuvieran alguna consulta. Nuevamente, ministra, muchísimas gracias por su participación y acompañarnos en el programa y muchas gracias a todos. Nos vemos en el próximo programa de Esfera Recap. Muchas gracias y buenas tardes. Y felicidades por esto. Gracias. Gracias, ministra.